Realice el esbozo de la gráfica de la función f que satisfaga todas las condiciones dadas. Primera condición. Dominio de la función es igual a todos los reales menos el menos 3. Es decir, la gráfica va a existir para todo número real excepto x igual a menos 3. Siguiente condición. F evaluado en 1 es igual a menos 2. Es decir, cuando x es 1, su imagen es menos 2. Su interpretación geométrica se representa como un punto aislado. Bien, antes de realizar el esbozo, tengamos en cuenta la existencia de las asíntotas verticales. Para ello debemos garantizar la existencia de los límites infinitos. En este caso, observamos la presencia de un límite infinito y acá tenemos otro límite infinito. Recordemos que un límite infinito me define una asíntota vertical cuando x tiende a un número real. Veamos este ejemplo. El límite de la función, cuando x tiende a menos 3 es igual a menos infinito, por lo tanto, aquí me define una asíntota vertical cuando x es igual a menos 3. Su interpretación gráfica nos dice que cuando x tiende a menos 3 por la derecha, los valores de y se acercan hacia menos infinito. Además, cuando x se acerca a menos 3 por la izquierda, los valores de y se acercan a menos infinito. Presentando la gráfica de la función f de un comportamiento asintótico. Siguiente condición. El límite de la función cuando x tiende a menos infinito es igual a más infinito. Observamos que aquí x tiende a menos infinito, no es un número real, por lo tanto no me define una asíntota. Su interpretación gráfica sería, cuando x tiende a menos infinito, los valores de y se van hacia más infinito. Sí, hacia más infinito. Para garantizar la existencia de asíntotas horizontales, debemos de identificar los límites al infinito. En nuestro caso, tenemos el límite de la función cuando x tiende a más infinito es igual a 3. Decimos que un límite al infinito me define una asíntota horizontal cuando el límite de la función tiene un número real. En nuestro caso, presenta una asíntota horizontal de ecuación y igual a 3. Eso quiere decir que cuando x tiende a más infinito, los valores de y se acercan hacia 3. La gráfica se puede acercar hacia 3 por debajo de la asíntota o por encima de ella. Tenemos dos posibilidades. Por el momento lo dejamos indicado. Siguiente condición. El límite de la función cuando x tiende a menos 4 es igual a 1. Su interpretación gráfica sería cuando x tiende a menos 4 por la derecha, los valores de y se acercan a 1. Además, cuando x tiende a menos
por la izquierda, los valores de y se acercan a 1. Siguiente condición, el límite de la función cuando x tiende a menos 1 es igual a 2, quiere decir que cuando x tiende a menos 1 por la derecha, los valores de y se acercan a 2. Además, cuando x tiende a menos 1 por la izquierda, los valores de y se acercan a 2. Lo dibujamos con puntito abierto, puesto que el límite es una aproximación. Siguiente condición. El límite de la función cuando x tiende a 1 por la izquierda es igual a 0. Quiere decir que cuando x tiende a 1 por su izquierda, los valores de y se acercan a 0. Lo dibujamos con un puntito abierto, puesto que el límite es una aproximación. Bien, una vez verificado, continuamos. El límite de la función cuando x tiende a 1 por la derecha es igual a 1. Quiere decir que cuando x tiende a 1, su imagen o los valores de y se acercan a 1, se aproximan a 1. Por esa razón la dibujamos abierta. Una vez concluido con las interpretaciones de los límites, pasamos a las derivadas. La derivada de la función es mayor que 0, quiere decir que la función va a crecer en los intervalos abierto en menos 3 hasta menos 1 abierto y abierto en 1 hasta más infinito. Entonces tenemos menos 3 hasta menos 1, f va a crecer y desde 1 f va a crecer. Seguimos. La derivada de la función es menor que 0, quiere decir que f va a decrecer en los intervalos desde menos infinito hasta menos 3, abierto en ambos extremos, y desde menos 1 abierto hasta 1 abierto. Menos infinito hasta menos 3, f va a decrecer desde menos 1 f va a decrecer. Bien, continuamos. La segunda derivada de la función es mayor que 0, quiere decir que la función es cóncava hacia arriba en los intervalos abierto en menos infinito hasta menos 4 y desde menos 1 hasta 1 abierto en ambos extremos. Menos infinito hasta menos 4 es cóncava hacia arriba y desde menos 1 hasta 1 es cóncava hacia arriba. F, la segunda derivada de f es menor que 0, quiere decir que la función es cóncava hacia abajo en los intervalos menos 4 hasta menos 3 abierto y desde menos 3 hasta menos 1 abierto en ambos extremos y desde 1 hasta más infinito abierto en ambos extremos. Entonces tendríamos aquí es cóncava hacia abajo. Por acá también tenemos desde menos 3 hasta menos 1 es cóncava hacia abajo y desde 1 hacia más infinito cóncava hacia abajo. Una vez plasmadas las condiciones, debemos realizar el esbozo de la gráfica. Bien, para unir las gráficas vamos a tener presente el dominio de izquierda
izquierda a derecha. Es decir, necesitamos graficar una función f, ¿sí?, que sea cóncava hacia arriba y que a su vez decrezca en el intervalo desde menos infinito hasta menos 4. Menos infinito hasta menos 4. Tenemos esta función que podemos empalmarla, pero cóncava hacia arriba, pero que decrezca. En este caso, cumple la condición. Desde el intervalo menos 4 hasta menos 3 necesitamos que la gráfica se comporte cóncava hacia abajo y que a su vez decrezca. Cóncava hacia abajo, vamos a unir entonces estas dos funciones. Cóncava hacia abajo y que a su vez decrezca. Siguiente intervalo. Necesitamos que la gráfica se comporte desde el menos 3 hasta el menos 1, cóncava hacia abajo y que a su vez crezca. Verificamos que la función es cóncava hacia abajo y crece. ¿Correcto? Entonces, continuamos. Observemos en el intervalo menos 1 hasta 1. Necesitamos que la función se comporte cóncava hacia arriba, pero que decrezca. Cóncava hacia arriba, pero que decrezca. Entonces aquí vamos a empalmar. Cóncava hacia arriba, pero que decrezca. ¿Correcto? Continuamos. Desde el intervalo de 1 hacia más infinito, observamos que la gráfica debe ser cóncava hacia abajo, pero a su vez debe crecer. Como tenemos dos posibilidades y debemos tener en cuenta que se dibuje cóncava hacia abajo, nos quedamos con la gráfica que me permite describir una función cóncava hacia abajo, descartando la otra posibilidad. Bien, una vez realizada la unión de todas las gráficas, debemos de verificar el dominio. Recordemos que el dominio debe ser todos los reales menos el menos 3. Entonces, observemos aquí todos los reales aquí desde menos 100, desde menos infinito hasta menos 3. Observamos que aquí el menos 4 no pertenece al dominio, entonces por la condición inicial vamos a sombrearlo, lo vamos a tomar. Luego aquí x es distinto de menos 3, cumple con la condición. Desde menos 3 hasta menos 1, observamos que la imagen del menos 1 no existe, por lo tanto lo podemos cerrar. Lo podemos cerrar aquí, lo podemos cerrar arriba o debajo de este punto. Lo importante es que cumpla la condición. Continuamos. Desde menos 1 hasta 1 existe gráfica, desde 1 hasta más infinito existe gráfica. Por lo tanto, hemos verificado el dominio de la función. Bien, antes de concluir, nos faltaría garantizar dos últimas condiciones. A partir de la gráfica, cuando x es igual a menos 4, graficamos la recta tangente, en este caso es una recta horizontal, observamos que la pendiente es igual a 0, es decir, la derivada de la función evaluada en el punto menos 4 es igual a 0. Verificándose esta condición. Bien. Por último, cuando x es igual a menos 1, observamos que en esta gráfica se define un punto anguloso y hemos visto en la primera mitad del curso que un punto anguloso no existe su derivada. Por lo tanto,
verificamos que la derivada de la función evaluada en -1 no existe.